María Corina Machado ha confirmado desde Oslo que recibió el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para poder salir de Venezuela, llegar finalmente a Noruega. Durante una conferencia de prensa oficial del Comité Noruego del Nobel, la operación de salida ha dicho que involucró un despliegue militar estadounidense en Venezuela. Machado asegura que va a volver a Venezuela con o sin la caída de Nicolás Maduro. Sostiene que el régimen está atravesando su peor momento, el de mayor fragilidad, un desgaste que, según ella, se ha acelerado por las acciones contundentes por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a abrir ángulo. No puedo dar detalles porque se trata de personas que podrían verse perjudicadas. Sin duda, el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía en Venezuela, así que les fue difícil detenerme. Aún así fue una grosería y sí, recibimos apoyo del gobierno de Estados Unidos. Lo que ha trascendido de lo que fue esa salida de María Corina Machado riesgosa de Venezuela el pasado martes, el movimiento aéreo que más llamó la atención fue el de dos aviones caza Boeing FA-18 Super Hornet que sobrevolaron en el Golfo de Venezuela. Estas dos aeronaves, como ustedes lo ven en nuestro wall que estamos presentando, despegaron desde el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford. Habrían actuado como un blindaje invisible para la travesía de María Corina Machado. Los jets ingresaron al Golfo de Venezuela alrededor de la 1 de la tarde, hora local. Según datos de rastreo en tiempo real, han realizado al menos 6 vueltas de patrulla, información, a 26.000 pies de altura, muy cerca de la costa venezolana, al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela. Durante 40 minutos, los Super Hornet volaron en círculos para disuadir cualquier intento de intercepción por parte de patrullas navales o fluviales maduristas. Los poderosos aviones estuvieron resguardados por un avión de guerra electrónica EA-18G Growler que orbitó sobre el Mar Caribe para recopilar inteligencia de señales y blindar a los caza de contraataques electrónicos. Un analista militar ha explicado que estos aviones escuchaban comunicaciones enemigas mientras los Super Hornet actuaban como escolta para contrarrestar un poco las respuestas hostiles de la Fuerza Aérea venezolana, como los Sub-30 MK2 de Nicolás Maduro. Esta demostración de fuerza habría tenido un propósito, el propósito principal, proteger la travesía marítima que desde la tarde del pasado lunes estaba ejecutando María Corina Machado para poder salir de Venezuela. Datos que han trascendido a través de Wall Street Journal. Ha salido disfrazada con peluca de un escondite en el suburbio de Caracas durante 10 horas junto a 2 acompañantes. Ha evadido 10 puestos de control militares hasta llegar a medianoche a un pueblo pesquero en la costa, en el estado Falcón. Ha descansado unas horas. A las 5 de la mañana del martes ha partido en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde llegó alrededor de las 3 de la tarde de este martes. De allí ha partido en un jet ejecutivo procedente de Miami, ha viajado a la ciudad de Bangkok, en el estado Maine. Desde esa ciudad, finalmente, la aeronave la llevó directamente a Oslo, a la capital de Noruega, donde ha aterrizado la noche de este miércoles. Estas personas también tomaron un riesgo incalculable realmente. Yo he estado en contacto obviamente con el equipo de María Corina, les he pedido imágenes, todo, y ellos están muy preocupados porque dicen, mira, hay el riesgo, no te lo puedo ni explicar, el riesgo de vida para cualquier persona que haya colaborado, que haya participado. Entonces ellos han estado resguardando eso. Pero lo que me decía Brian, el encargado de este rescate, me decía, yo nunca, ellos me dijo, nosotros hemos rescatado aproximadamente 8.400 personas. Este fue el operativo número 800 de esa compañía. Me dice, nunca habíamos lidiado con una persona de tan alto perfil. O sea, es la persona, la cara más reconocida en Venezuela. Y me decía, el riesgo no solamente es el régimen, no solamente son oficiales o fuerzas oficialistas de Venezuela, del gobierno de Venezuela, sino cualquier otra persona aliada que quisiera o cualquier persona que favoreciera al régimen o cualquier persona que sencillamente quisiera caer en gracia. Entonces ningún ser humano en tierra era suficientemente seguro para que la viera. Me dice, una vez él la encontró, una vez estuvieron en mar y se encontraron, él me decía que lo que él más recuerda y recordará toda su vida, él era
admirador, me decía, de María Corina, fue la conversación que tuvieron sobre los hijos. O sea, como ella le contaba, yo llevo 2 años sin ver a mis hijos y él seguía pensando en ese momento de ese abrazo que todos logramos ver en las imágenes cuando María Corina abrazaba a su hija Ana Corina, que fue quien recibió o que dio el discurso de aceptación del Nobel. Entonces, incluso, o sea, esta persona militar de Estados Unidos que se ha encargado de todos estos operativos sumamente complicados y riesgosos, me decía que nunca va a olvidar ese momento de tener esta conversación, al fin y al cabo, que él la veía como este héroe inalcanzable y verla como madre, como ser humano, con todo lo que ha sacrificado y con el sufrimiento y la anticipación de poder abrazar a sus hijos. Ahí escuchábamos declaraciones. Lilia Luciano, presentadora y corresponsal de CBS News, habló con nosotros con NTN 24. Ella conversó, entrevistó a quienes estuvieron detrás de esta misión de extraer a María Corina Machado de Venezuela y trasladarla a Oslo, hablando de todos los riesgos que tenía tanto el equipo que la llevaba como la propia María Corina Machado con las personas que la acompañaban. Voy a saludar a quienes integran el panel el día de hoy aquí en Ángulo. La bienvenida a Luis Toti Medina Gil, él es consultor político venezolano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Ruth, y muchísimas gracias a Ángulo y a NTN 24. Gracias por estar aquí. También a Guillermo Cueto, un gusto tenerlo, oficial de Seguridad Nacional, ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos en retiro, especialista también en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica. Un gusto tenerlo, señor Cueto, bienvenido. Gracias, Ruth, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y también contamos con el analista político venezolano David Rico, que nos acompaña a esta hora. David, bienvenido. Muchas gracias, Ruth, y a todo tu equipo, así como Guillermo y Toti. Un saludo. Gracias a los tres. Vamos a empezar. Guillermo Cueto, arranco con usted. Hablando un poco la clandestinidad, la salida desde ese punto clandestino. En una trayectoria que muchos titulares de prensa la ponen como cinematográfica, lo que ha pasado con María Corina Machado. Habla de fortaleza, habla de debilidades también por parte del control territorial del régimen de Maduro. ¿Qué podemos apuntar sobre lo que ha trascendido hasta el momento de cómo salió María Corina Machado? ¿Cómo logró salir finalmente de Venezuela para llegar ahora a Oslo? Primeramente, yo creo que lo que más resalta es el estoicismo, la valentía y el carácter de María Corina, porque por muy buen equipo de extracción que tú tengas, si la persona flaquea o no es sumamente sólida o fuerte psicológicamente y fisiológicamente para hacer este tipo de operación, no funciona. Obviamente, el equipo de extracción tiene mucha experiencia, como tú has mencionado. Tiene que haber sido un equipo muy especializado, muy experimentado, pero con unas peculiaridades de todos los sentidos, psicológicas, fisiológicas, operativas, excelentes. Los felicito. Aparte de eso, los 10 retenes que se narra que ella tuvo que pasar, eso sumamente peligroso y es escalofriante. El que pasa por una situación así es una experiencia que no se puede describir, porque la adrenalina a uno le sube, tiene que estar al mismo tiempo sumamente ecuánime y tiene que confrontar 10 veces este tipo de encareo con mucha tranquilidad. Y también estoy seguro que le ayudó mucho el tipo de maquillaje que le hacen. Los maquillajes que se hacen en este tipo de operaciones son increíbles. Inclusive te luce que la persona es totalmente exógena a esa área. Le pueden dar las peculiaridades fisiológicas que ellos quieran. O sea, eso ayuda muchísimo. La trayectoria también es de mucho tiempo. O sea, que es fácil que no solamente en los retenes, pero alguien como tú te mencionabas, Ruth, que la haya podido identificar, claro, con el maquillaje y lo que yo decía es casi imposible. Pero bueno, es un riesgo grande y definitivamente fue una operación muy bien
estudiada. La logística tiene que haber tenido contingentes, o sea, contingencias en cuanto a distintas rutas alternas, por si acaso por cuestiones de tráfico, por cuestiones de seguridad, la volatilidad que hubiese en el área, todo eso se incluye en la ecuación de la extracción y se alterna según lo que se va viendo en el camino y, repito, hay contingencias en eso. Claro. Gracias por esta primera intervención. Interesante lo que dice Guillermo, un maquillaje bastante bien elaborado para pasar un poco desapercibido, porque no es fácil burlar, por decirlo de alguna manera, todos esos controles que lleva el régimen de Maduro, en este caso, particularmente con una figura tan incómoda para ellos como lo es María Corina Machado, que ha estado 12 años sin salir de Venezuela. Luis, hay indicios suficientes, dicen algunos, de que Washington quizás está elevando la presión a Maduro ante un eventual arresto o agresión en contra de María Corina Machado en el caso de que ella retorne. Ya ha dicho María Corina Machado, he venido a Oslo, aquí están mis participaciones con autoridades europeas, que no las está dejando de lado. Se habla de que posiblemente pueda llegar incluso a reunirse en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, todavía nada confirmado dentro de esa agenda, pero ella dice, volveré a Venezuela en su momento. Sí, más allá de la espectacularidad fílmica de su extracción, de su evasión, de su salida de Venezuela, lo que también es de resaltar es, digamos, las condiciones específicas de esta salida. No se trata de una huida, no se trata de una salida, de un exilio inducido, como ha ocurrido en casos como el de Edmundo González, a quien el gobierno le facilitó la salida bajo un acuerdo, o no se trata de Guaidó saliendo con asistencia por Colombia, porque, bueno, es inminente o podría estar en peligro su seguridad. No, se trata de una salida que se convierte en un movimiento de alta carga estratégica, porque María Corina no sale a la irrelevancia política, como es el caso de Guaidó o como ha sido en parte el caso de Edmundo González al inicio. Sale a ser una interlocutora válida, sale en un momento en el que se está ejerciendo mucha presión sobre Venezuela, sale en un momento en el que efectivamente el escenario internacional, los actores se están reconfigurando, los actores regionales como Petro han pedido al gobierno de Venezuela garantías. Esa reconfiguración ha convertido el caso de Venezuela en más que un caso doméstico, en un caso ya de seguridad hemisférica. Y al suceder esto, ella se convirtió ya en un actor de seguridad porque salió del país y perdió relevancia política o perdió de alguna manera control de la situación, sino que salió a ser un interlocutor más fuerte, a poner aún más en el escenario internacional la situación venezolana, a ser ella quien medie con poderes internacionales, con presidentes, con líderes del mundo para el caso de Venezuela. Es decir, que esta salida, a diferencia de los exilios inducidos en el caso de Edmundo González o de Juan Guaidó, esta salida le da a ella herramientas, le da a ella posibilidades de mayor maniobra, pero además el hecho solo de salir no solo a recibir el premio, sino ya a convertirse en una mediadora, en una representante de la causa de la liberación de Venezuela y la causa democrática de Venezuela, le da aún mayor preponderancia a María Corina. Gracias por esta intervención, Luis. David, ¿cómo cambia, quizás, si es que cambia en algo, esto como primera intervención suya, la estrategia que tiene Estados Unidos en contra de narcotráfico, cártel de los soles, Nicolás Maduro, si es que María Corina Machado vuelve a Venezuela, como lo ha dicho, y enfrenta un escenario legal, humano, hostil, como es lo que se prevé o como es la gran interrogante y preocupación internacional que existe?
Bueno, es evidente que la preocupación no solamente es con María Corina, se han visto en los últimos días mayor represión por parte del régimen, mayor persecución a aquellos que forman parte del partido de María Corina y aquellos que forman parte de las fuerzas democráticas en Venezuela. Entonces, digamos que este crecimiento o este recrudecimiento, mejor dicho, de la represión de la dictadura venezolana, pues demuestra su talante y demuestra lo que puede ocurrirle a María Corina en el caso de volver a Venezuela y que descubran su paradero los miembros del régimen. Es obvio que, bueno, para la dictadura venezolana sería importante lograr el arresto de María Corina y llevarla a tribunales venezolanos. Y ahí es donde juega un rol importante la presión que se está ejerciendo a nivel internacional, que posiblemente permita que en alguna negociación, obviamente a puertas cerradas, permita cierta amnistía, por darle un nombre, a la llegada de María Corina a Venezuela. Lo cierto es que con lo que ha ocurrido, pues es evidente que la agenda venezolana, la agenda internacional en torno a Venezuela, pues le va a poner mucho más interés, tanto en lo comunicacional como también en lo político, y se va a convertir en una necesidad de solución a mediano o corto plazo, por lo que seguramente Estados Unidos va a empezar a presionar aún más y va a tomar seguramente acciones mucho más contundentes en contra de la dictadura venezolana. Antes de pasar a hablar de las recomendaciones a nivel de seguridad personal en el caso de María Corina Machado, si es que regresa, Luis, Toti, quiero conocer los escenarios que podría enfrentar al volver María Corina Machado, hablando de las referencias, de los antecedentes de detención que se han presentado a quienes han alzado la voz en contra del régimen de Maduro durante años, Juan Requesens, por ejemplo, Freddy Guevara, como quienes están siendo parte de lo que es contrario al régimen de Maduro deben prepararse para un regreso simbólico, dicen algunos, remoto, la entrada física que se vuelve inevitable, ya lo ha dicho María Corina, es un compromiso, pero ¿qué implica eso o qué podría implicar de acuerdo a la experiencia en el caso de que el madurismo siga entornillado en Miraflores? Los riesgos, como bien los enumeraste, son altísimos, tanto para la seguridad como para las condiciones de estas personas. Recordemos que hace apenas una semana falleció Alfredo Díaz, ex gobernador del estado de Nueva Esparta, ex alcalde, ex concejal, luchador incansable por la democracia en Venezuela, por la libertad. Su único delito fue dirigir las protestas en su estado natal, en el estado de Nueva Esparta, a raíz del desconocimiento y del fraude, del robo de las elecciones y de la voluntad popular venezolana el 28 de julio de 2024. El único delito que Alfredo Díaz llegó a cometer fue el encabezar esas manifestaciones en contra del fraude electoral. Perdió su vida en la cárcel, en el centro de torturas más grande del mundo, que es el Helicoide. Esos son los riesgos y, por supuesto, insisto en que la salida de María Corina, a diferencia de otras salidas de dirigentes políticos que significaron un cierre de ciclo, es decir, cuando estos dirigentes políticos que no consiguieron, digamos, el cambio político en Venezuela y tuvieron que salir por las razones que fueran, se cerró un ciclo. Con la salida de María Corina se abre, no se abre, acelera este ciclo de búsqueda en Venezuela. El hecho solo de que estemos hablando de su posible regreso, yo creo que lo va a hacer, yo estoy convencido de que sí lo va a hacer, es la demostración de que el ciclo no se ha cerrado. Por supuesto deben existir garantías. Ahora, ¿bajo qué condiciones o escenarios podría volver? Bueno, eso va a depender de la evolución del momentum en el que estamos viviendo, la evolución del conflicto entre Estados Unidos y el régimen, la evolución y el grado de riesgo personal que significaría y la apertura
de unos canales de negociación que se podrían abrir para su regreso. El régimen es claramente consciente de el costo elevadísimo que significaría para ellos apresar a María Corina. Ya lo hicieron una vez, lo hicieron en una salida de una de las manifestaciones y el propio régimen la liberó consciente del elevadísimo costo político reputacional que eso significaba. Pero esta es otra situación. Podríamos estar hablando de que la podrían apresar para ser un rehén del régimen, ¿no? Pero eso va a depender de la evolución del conflicto, sin duda alguna. Pero su regreso yo creo que está garantizado. Evolución del conflicto y demás cosas que podrían presentarse en el camino que ha mencionado Luis Totti, Guillermo, recomendaciones que se podría tener en cuenta a nivel de seguridad en cuanto a lo que es ese retorno, que como dice Luis Totti, como lo asegura mucha gente que conoce a María Corina Machado, ya lo decía su hija, ella nunca rompe sus promesas. Y María Corina lo ha expresado, desde que llegó a Oslo, yo vengo a recibir este premio, sí, estoy aquí en Oslo, voy a cumplir determinado momento en Europa, quizá reuniéndome con otros líderes, pero regreso a Venezuela. ¿Cuáles serían esas recomendaciones a nivel de seguridad, si se podrían tener en cuenta algunas? Pues yo creo que es muy importante, Luz, lo que dijo David en su momento, me parece que fue David, perdón, que esto tiene que ver mucho a las circunstancias, la dinámica interna en la cual ella regrese. Recordemos que ella está en Oslo, pueden haber una serie de metamorfosis o transformaciones desde el punto de vista constitucional en la persona de María Corina. Pueden haber ese mismo tipo de cambios constitucionales en la persona de Edmundo. O sea, eso cambiaría totalmente la dinámica y la personalidad constitucional y jurídica de ella. O sea, que el regreso de ella sería también subordinada las circunstancias a lo que esté pasando dinámicamente dentro de Venezuela. Eso quiere decir, todavía está la promesa y el compromiso de los Estados Unidos de hacer algún tipo de operación física dentro de Venezuela, puede ser cinética, puede ser extracciones, puede ser una serie de modalidades operativas, pero eso cambiaría la entrada de María Corina. En el caso de que ella fuera receptiva, el regreso de ella por cambios internos es distinto, cambia totalmente la dinámica y la gravedad del peligro que ella corre. Ahora, si es todo lo contrario, es sumamente difícil. Ahí no habría ningún tipo de módulo de protección personal. Eso tendría que ser una operación clandestina, sumamente en compartamentos con muy poco conocimiento de otras personas y una dinámica clandestina máxima, como yo creo que yo no he tenido ese tipo de recuerdo de una intrusión, de una infiltración de una persona con un nivel tan alto, pero repito, todo depende de las circunstancias internas en las cuales ella regrese. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, riesgos muchos, en el cual, claro, todo depende de las circunstancias en las que ella regrese, como lo ha dicho Guillermo Cueto, parte de nuestro panel de análisis aquí en Ángulo, encarcelamiento, dónde se traza el límite entre lo que es la valentía, la vulnerabilidad también estratégica que tiene la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado 2025. Vamos a una pausa, volvemos enseguida, esto es Ángulo. Diversos analistas están coincidiendo en que la presencia de María Corina Machado en el exterior, en Oslo, no constituye un exilio, sino una vocería política que intenta canalizar de alguna manera el respaldo de millones de venezolanos por la causa. Por primera vez en mucho tiempo ha logrado abrirse paso en los pasillos diplomáticos. Ahí vemos a María Corina Machado en Oslo. Va a volver a Venezuela, como ya lo ha dicho, así lo ha prometido. Sin embargo, queda flotando esta pregunta: ¿cómo plantea regresar a Venezuela en un escenario donde los riesgos personales, políticos y legales se multiplican? Esto es lo que estamos planteando aquí en Ángulo.
No es el exilio, es la representación de los venezolanos en el exterior. Así consideran algunos analistas políticos la salida del país de la líder opositora María Corina Machado. Una líder que de alguna manera lleva una misión y lleva la voz de la mayoría del país allí. Y la expectativa que todos los venezolanos tienen, los que la apoyan, los que de alguna manera quieren un cambio político en Venezuela, es que esta no es una salida sin regresos. La líder no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz. En su lugar lo recibió su hija. Analistas políticos advierten que los contratiempos que se generaron por su seguridad reflejan la magnitud de lo que viven los venezolanos. O sea, el hecho de que ella no haya llegado a Oslo simboliza las enormes dificultades que los venezolanos vivimos en el día a día en el país, los enormes peligros que los venezolanos vivimos cada día en el país. La expectativa sobre lo que pueda ocurrir en Venezuela en el corto plazo no ha cesado. Los ciudadanos sienten que el premio Nobel reconforta la esperanza de cambio. Considero que eso repercute mucho en el estado de ánimo de la sociedad, que se encuentra muy decaída. Porque estas navidades no son unas navidades felices, son unas navidades donde todos estamos a la expectativa de qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy, cómo vamos a regresar a la casa, el dinero si me alcanza para final de mes. El Premio Nobel de la Paz consideran que es de todo el país. Es muy importante para quien lo recibe y para el país, pues, ¿no? Los ciudadanos señalan que confían en la palabra de la líder María Corina Machado sobre su pronto regreso. La seguridad que cree el Estado que tiene, no la tiene. Si una persona tan buscada como ella pudo salir a la luz del día, puede entrar cuando quiera y puede entrar las personas que quieran al país. Defensores de derechos humanos ven en el Premio Nobel de la Paz una ventana para la excarcelación de los presos políticos. Reconoce el sufrimiento, el sacrificio y la resistencia de millones de venezolanos que hemos luchado y seguimos luchando por el respeto a la Constitución, a los derechos humanos, para volver a un Estado pleno de derecho y de justicia. Mientras tanto, continúa el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. David, hay muchas cosas puestas como anhelo con la salida de María Corina Machado, con el recibir el Premio Nobel de Paz, que muchos asumen como que es un premio para todos los venezolanos, quienes defienden la democracia en nuestra América Latina también. Ahí veíamos distintos puntos de vista, una ventana para la excarcelación de los presos políticos. ¿Por dónde se empieza dentro de tanto anhelo, de tanta esperanza que de una u otra forma genera lo que ha ocurrido en estos últimos días de ver a María Corina Machado en Oslo? No llegó a recibir el premio a la hora indicada, pero llegó en la madrugada del día siguiente, se asomó en medio de un frío intenso y ahí se veía también el calor, el cariño de muchos venezolanos que habían estado ahí, que habían participado incluso en la marcha de las antorchas. Bueno, lo primero es que es un foco de esperanza para el pueblo venezolano, es un reconocimiento también a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, que por muchos años han librado miles de personas dentro de Venezuela que han sido encarceladas, que han sido perseguidas, que se han tenido que exiliar. Entonces, al final esto ha sido un reconocimiento a todas las personas, y aquí quiero ser enfático, a todas, que han de alguna manera participado desde su barrio, desde su municipio o desde figuras ya políticas que han tenido que exiliarse o que han sido perseguidas. Así que primero es generar una luz al final del túnel, ¿no? Y ese reconocimiento internacional que también por muchos años no se había tenido, que por muchos años incluso el mundo terminó apoyando en primero la dictadura de Hugo Chávez y luego en los primeros años a Nicolás Maduro, a pesar de que en Venezuela había violación de derechos humanos, a pesar de que en Venezuela había persecución y no se respetaba la disidencia. A pesar de eso, pues esto empieza a ser un reconocimiento real de lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo de la lucha que han tenido todos los venezolanos desde casi el inicio
de la revolución bolivariana. Así que lo primero, bueno, ese reconocimiento, luego esta nueva expectativa, esta renovación de la esperanza de volver a ver a Venezuela libre y en democracia yo creo que como recogería desde una visión personal los venezolanos y cómo deben ver esta situación de cara a lo que está ocurriendo con el Premio Nobel. Ahora, desde lo internacional, pues es evidente que hay que terminar de cerrar alianzas y aliados para seguir presionando a Nicolás Maduro desde el mundo occidental para recobrar esa tan ansiada libertad en Venezuela. Así que esto es una oportunidad de oro para poder presionar a países como por ejemplo España, que no terminan de generar una matriz directa por parte del presidente Pedro Sánchez, por ejemplo, por poner un nombre, ¿no? De alguna manera esto puede generar esa presión necesaria para que los países que todavía no han tomado una postura clara y directa empiecen a tomarla, ¿no? A propósito de de buscar estas alianzas y a los aliados, y David ha mencionado España, y María Corina Machado ha criticado directamente al gobierno de Pedro Sánchez por no apoyar a venezolanos y ha dicho la historia va a juzgar lo que ha faltado, porque ha faltado, ha dicho María Corina Machado, ha reprochado la falta de respaldo institucional por parte del Ejecutivo español. Guillermo Cueto, vamos a analizar un poco las palabras que dio Donald Trump también cuando se refirió al viaje a Oslo a María Corina Machado para recibir este Premio Nobel de Paz. Llegó después, pero él aseguró que no le gustaría, y lo decía así, no le gustaría ver que arrestaran a María Corina Machado en el caso de regresar, enviando un mensaje directo al régimen madurista que dijo que si María Corina Machado salía de Venezuela sería declarada una prófuga de la justicia. Así lo decía Donald Trump. No sé nada al respecto. Ella fue muy amable. Dijo que yo debería haber recibido el premio Nobel. Y no, ya saben, lo estoy haciendo para salvar vidas. No lo hago por ninguna otra razón. Pero no me gustaría que ella fuera arrestada. No estaría contento con eso. ¿Qué podemos decir al respecto, señor Cueto, con respecto a estas declaraciones que da Donald Trump, quien, como decimos, pues ha iniciado una ofensiva en contra del narcotráfico, en contra del cártel de los soles, en contra de Nicolás Maduro? Primero, Ruth, la dinámica de la ofensiva de los Estados Unidos va creciendo, o sea, cada día vemos que más y más se están trayendo, mejor dicho, más F-35, más tanqueros, etcétera, a Puerto Rico, a distintos lugares. O sea, se está reforzando aún más el poderío militar de los Estados Unidos en el área. Pero al mismo tiempo, si el presidente tuviese algún tipo de duda en el sentido del momento de iniciar una acción dentro de Venezuela, o sea, dentro del territorio venezolano, yo creo que el arresto de María Corina Machado para él sería el gatillo, que ya no esperaría más y tomaría una acción muy rotunda y muy fuerte en contra del régimen. El presidente Trump es una persona humana, muy sensible, y a él le tocan las cosas como nos tocan a todos nosotros. Y las decisiones que se hacen a distintos niveles, en nivel ejecutivo, inclusive entre los poderes militares, o sea, los comandos militares, siempre la parte subjetiva y la parte sensitiva de la humanidad siempre toca, siempre toca. Nadie es inmune a eso. Así que yo creo que el arresto hipotético, que yo no creo que vaya a pasar, porque van a pasar otras cosas antes, en mi opinión, pero el arresto hipotético de María Corina sería, de nuevo, el gatillo fulminante de que haría decidir al presidente Trump una acción contundente y terminal en contra del régimen. Luis Totti, antes de irme al corte comercial, ¿en qué concuerda con Guillermo Cueto? ¿Algo que acotar sobre la advertencia de Donald Trump que ha hecho, sí, de alguna u otra forma al régimen de Maduro, si es que arrestan a María Corina Machado cuando retorne a Venezuela? ¿No estaría contento con eso? Lo ha dicho en palabras textuales. Sí, ya ha ocurrido en anteriores ocasiones con líderes resaltantes, destacados de Venezuela,
como ocurrió en la autopista de La Guaira con Juan Guaidó en su momento, como presidente interino, el arresto provisional de su vehículo y la liberación inmediata. Ocurrió con María Corina en enero de este año, cuando fue detenida y liberada inmediatamente por una orden superior, a sabiendas de los enormes riesgos políticos, reputacionales, los daños al régimen, y se trataba de otro momento. En un momento como este, desde luego, sería pagar un costo mucho más elevado el arresto de María Corina Machado, sin duda alguna. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Enseguida retornamos con las conclusiones. Esto es Ángulo. Volvemos. María Corina Machado ha logrado llegar a Oslo, en Noruega, en la madrugada de este jueves para recibir este Premio Nobel de Paz 2025. Llegó después de la ceremonia tras vencer la persecución del régimen de Nicolás Maduro y después de permanecer 16 meses en la clandestinidad dentro de su país natal de Venezuela y en medio de un operativo de alto riesgo para su vida. Machado ha confirmado que pudo salir del territorio venezolano con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro. La situación en Venezuela no es una anécdota, así lo han dicho muchas personas que viven en carne propia represión, presos políticos, el hecho de no poder expresarse, la situación dentro de Venezuela en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral. Y vamos aquí ya con las conclusiones del programa Ángulo. Voy a empezar con David Rico, luego le doy la palabra a Luis Totti y termino con Guillermo Cueto. Adelante. Disculpen, no tuve retorno. ¿Me pueden repetir lo último, por favor? No escuché. David, estábamos hablando un poco de lo que significa para muchas personas esto del Nobel de María Corina Machado. No es una anécdota, la represión que se vive dentro de Venezuela. Y ya estamos en el momento final del programa Ángulo con las conclusiones que usted nos pueda dar sobre lo que hemos hablado aquí en el programa. Adelante. Bueno, como lo decía anteriormente, estamos viviendo una situación de reconocimiento a la lucha venezolana, que genera mucha expectativa, mucha esperanza. Yo creo que es un momento importante para todos los venezolanos, tanto los que estamos fuera como los que están en Venezuela, y que la posibilidad real de volver a ver a Venezuela libre y en democracia se encuentra en este momento. Después de mucho tiempo es la primera vez que vemos, digamos, que está cerca, a pesar de que no va a ser pronto, de que no va a ser mañana, pero está muy cerca y se siente esa necesidad de volver a ver a Venezuela en libertad. Así que este premio Nobel es ese reconocimiento a la lucha que por muchos años hemos tenido los venezolanos, y es un reconocimiento a la constancia y a un pueblo que cree en la democracia en Occidente. Luis Totti Medina, María Corina Machado, dicen algunos, le ha logrado dar un sentido a la resistencia democrática dentro de Venezuela. Y su viaje es un claro indicio de esa lucha de resistencia. Su salida, porque insisto, en anteriores ocasiones, cuando se produjeron salidas de liderazgos venezolanos al exilio, el gobierno los vendió como un éxito, los vendió como un logro del gobierno. Esta salida de María Corina deja al gobierno más incómodo, más expuesto. Y además rompe con la narrativa que el gobierno ha vendido de que existe una oposición aislada, dividida, sin apoyo internacional. El haber hecho esto con el apoyo internacional, el gozar de ese apoyo internacional en este momento, rompe además esa narrativa. Pero además, tres aspectos y con ello concluyo. El primero, efectivamente no se puede hablar de un exilio inducido exitoso para el gobierno, porque si el objeto era neutralizarla políticamente, su viaje la proyecta internacionalmente y la conecta con actores que influyen en la... Desde la perspectiva del poder, salió de la jaula, pero no salió del juego. El segundo aspecto resaltante de esto es que la salida no se produce bajo una negociación
con Nicolás Maduro, como se ha producido en otras ocasiones con el régimen. Se produce más bien, él toma por sorpresa esta salida de María Corina y deja expuesto aún más al régimen, le otorga voluntariamente mayor visibilidad a la figura opositora y mayor credibilidad. Y por último, el gobierno queda más aislado y bajo mayor escrutinio. Ser una lideresa opositora de peso como el de María Corina, moviéndose con libertad fuera del país, en un escenario internacional volcado hacia la presión y la negociación, evidencia que el régimen no controla todos los factores y que además tiene María Corina toda la posibilidad de lograr objetivos importantes en el escenario internacional. Escenario internacional, estrategia de Donald Trump con sanción, en este caso lo hemos visto, barcos petroleros venezolanos, la situación en contra del tema del narcotráfico. Guillermo Cueto, adelante con su conclusión, lo escuchamos. Sí, yo creo que María Corina en este momento se convierte en una figura mística, es una figura mística a nivel internacional, es una catalista de todos los objetivos y los deseos de democracia, no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente, y es una voz mundial que va a resonar en su viaje en Europa, en su viaje en los Estados Unidos, y al mismo tiempo ella cierra la ecuación entre los objetivos de los Estados Unidos y los objetivos del pueblo venezolano y lo que ella quiere y lo que todos queremos. Esa parte de lo que quiere el presidente en nombre del gobierno de Estados Unidos y de la población de los Estados Unidos en cuanto a liberar a Venezuela y al continente de un grupo, de un régimen narcoterrorista, es en este momento mucho más sólido y mucho más unido a los objetivos de María Corina y de todos nosotros. Así que yo creo que es un momento crucial que ya está totalmente fusionado y que va a traer consecuencias rápidas y una serie de movimientos dinámicos muy rápidos dentro de Venezuela. Vamos aquí a una pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. De la clandestinidad a una salida profundamente riesgosa desde Venezuela. Hemos estado hablando de lo que tuvo que padecer, que pasar María Corina Machado con apoyo de Estados Unidos, ya lo ha revelado, para poder llegar a Oslo, en Noruega. Y también hemos puesto sobre la mesa de debate lo que sigue ahora. Volver, como lo ha dicho María Corina Machado, a Venezuela en un escenario donde los riesgos personales, políticos, legales se multiplican si es que siguen los que están actualmente en Miraflores. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy con su criterio, su análisis. Luis Toti Medina Gil, consultor político venezolano. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Concluir en que esto ha erosionado la capacidad del régimen de mostrarse fuerte hacia adentro y hacia afuera, y que en síntesis la salida de María Corina no es un alivio para Maduro, sino un recordatorio de que su margen de maniobra se ha reducido cada vez más y que ha aumentado la legitimidad internacional de su adversaria. Gracias, Luis. Guillermo Cueto, gracias por haber estado con nosotros, oficial de Seguridad Nacional, ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos en retiro. Gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Es un placer, muy agradecido por la invitación, Ruth. Gracias también, David Rico, analista político de Venezuela. Muchísimas gracias, Ruth. Y para concluir, el miedo se acaba en Venezuela. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Igualmente, me despido, soy Ruth del Santo. Ustedes sigan con la señal, vienen más en el canal internacional NTN 24.